Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este es el segundo tomo, decimos nosotros así, para indicar la teología de San Lucas. Hechos de los Apóstoles, es decir, el tiempo de Dios Padre, el tiempo de Dios Hijo y el tiempo del Espíritu Santo. Y estamos ya en el discurso. Es el segundo discurso que vamos a escuchar de Pedro, desde los versículos 11 del capítulo 3. Como él no soltaba a Pedro y a Juan, esto sucede después del famoso milagro que hace al paralítico, mejor dicho, ¿verdad? Pedro le había dicho, no tengo ni plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y por eso ahora con el versículo 11, como él no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió hacia ellos que estaban en el pórtico de Salomón. Quiere decir que el milagro, eso que nosotros obramos, queridos hermanos, siempre llama la atención. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo aquí Juan? ¿O qué hicieron los dos juntos? ¿O qué hizo esta comunidad cristiana? Porque Pedro representa una comunidad. Juan también representa a una comunidad. Y entonces, con todo lo que ellos están realizando ahora, está diciendo, no tengo plata ni oro, solamente lo que tengo en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. En nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó de inmediato. Se le fortalecieron los pies y los tobillos, la fuerza, la gracia de Dios. Fortalecerse aquí, de inmediato, los pies y los tobillos, representa para nosotros, queridos hermanos, pies y tobillos es la fuerza de un Dios que nos hace caminar de nuevo, que nos fortalece primero para que podamos caminar. Los pies, los tobillos. Y ahí recién podemos dar ese paso importante. Dando un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Qué lindo, ¿verdad? Reconocer, saber, que si nos fortalecemos nosotros, hay que fortalecerse primero. Aquí te habla de los pies y de los tobillos, porque cuando fortalecemos los pies y los tobillos, ahí nosotros podemos, por lo tanto, caminar, levantarnos, dar un salto. Y se pone de pie este paralítico.
Si nos fortalecemos en Cristo Jesús, nos ponemos de pie y comenzamos a caminar. Y luego entró con ellos en el templo caminando, saltando y glorificando a Dios. Esta es consecuencia, ¿verdad? El hecho de caminar, el hecho de saltar, el hecho de glorificar a Dios. La ñandeña ne cangunos y ñandela ella con la terminología moderna con ñandella. Estoy en la depre, estoy depresivo. Me agarró la depresión, la depre. O sea, en el fondo no encontramos ese sentido profundo de nuestro existir, el sentido profundo de nuestra vida. Pero claro, son también por motivos, así también como son profundos, se refieren a nuestra propia existencia. ¿Y qué pasos, por lo tanto, estamos dando? Caminando, saltando y glorificando. Sale este que estaba enfermo, que estaba paralítico. Y ahí tenta veían de ella, y ella cuaya, y esa pe a mí. O veía que tú ahí ñapua, ya popo, o veía ya huerosa pucay, veían de yara. Amba ereja porque ñan de yara o ya pobe y poná, peñan de coebe. Nos da vida, nos devuelve la existencia. El versículo 9, toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Aquí también se resalta el versículo 9, toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Upea y se da la oreñonte, la roja mía upea, da la oreñonte roñe penoro ñe aromo ba eguazú, pe ñande yara o yapo vagina, ñande la pisacuera reje. No, aquí todos se dan cuenta, entero detalle y esa. Esto también nos ilumina para nuestra sociedad. ¿Por qué, queridos amigos? Porque en nuestra sociedad la acción de Dios, el amor de Dios, la fuerza de Dios, el milagro de Dios siempre se ve, se refleja para todos, universalmente también. Pero el Evangelio dice, porque oye, todo el mundo, toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Diga tú a velar yo eres hina lleva eñemos esa tuwa ujare no onda upeixa y ningo sin onda hesha y upea con doy coiba después, porque todos son testigos. Aquí lo que se quiere mostrar es el testimonio dentro de la comunidad, por no que la ya que han visto un fantasma o que simplemente tienen algo metido en su mente. Umiango medio itahuira y lento llevando hesha y cualquier virorei ven alucinaciones. No, aquí no hay alucinaciones, sino que aquí todos estamos viendo el accionar de Dios en la vida del pueblo y de la gente, alabar a Dios. El 10, reconocieron que era el mendigo que pedía limosna sentado a la puerta del templo, llamada la Hermosa, y quedaron asombrados y llenos de admiración por lo que había sucedido, por todo lo que le había sucedido. Entonces, puntito. Primero, reconocer que era el mendigo que siempre pedía limosna. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Nuevo Testamento. Philo y Sophie no son personajes de un programa infantil cualquiera. Son un pingüino y una sirena que ayudan a los niños a aprender sobre filosofía, ética y valores pro vida con la ayuda de sus amigos. What's right? What's wrong? How do I know the difference? Camille Pauli es la presidenta de Healing the Culture. Es una organización sin ánimo de lucro que promueve recursos educativos pro vida. Camille sintió que su mensaje debía adaptarse a los espectadores más jóvenes después de tener sus propios hijos. Decidimos rebajar el plan de estudios del padre Spitzer y no estábamos seguros de poder hacerlo porque es una filosofía pesada. Pero lo conseguimos al nivel de un niño de 5 años. Esto es lo que llevó a crear Philo and Sophie, un programa de televisión para niños cuyo objetivo es ayudarles a comprender conceptos importantes como qué es la verdadera felicidad, qué significa el éxito y qué define a una persona humana a través de canciones y marionetas. Contradictions, they're a fiction, you can't have it both ways.
En nuestras pruebas beta descubrimos que los niños pequeños pueden entender muy bien los conceptos serios si los presentas de la forma adecuada. Los niños de 5, 6 y 7 años entendían lo que es una contradicción, que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Pauli dice que espera que el espectáculo disponible gratuitamente en Internet ayude a los niños a aprender a enfrentarse a cuestiones éticas, pero también a desarrollar un profundo respeto por la vida humana en todas sus formas. También queremos que salgan entendiendo que alguien que es discapacitado o anciano o pobre o no nacido, alguien que es vulnerable puede tener mucho éxito siempre y cuando sea una criatura a los ojos de Dios que es capaz de amar. Que eso es lo que nos hace triunfar y tener una alta calidad de vida y nos lleva a la felicidad. Y si alguien puede entender ese concepto, son los niños pequeños. Con un completo plan de estudios compuesto por 3 unidades, Philo and Sophie ofrece un atractivo enfoque de algunas de las cuestiones más importantes de la vida para niños de tan solo 4 años. El Papa entró caminando al aula Pablo VI del Vaticano entre gritos de alegría. Francisco continuó su ciclo de catequesis sobre el valor de los mayores y explicó en qué consiste la vocación de los ancianos. Questo per me è il nocciolo, il più centrale della vecchiaia. La vecchiaia deve rendere testimonianza ai bambini, dare testimonianza di fede davanti a un bambino e seminare questa vita. Anche dare testimonianza di umanità e di fede è la vocazione degli anziani. El Papa subrayó la necesidad de poner ese testimonio en acción a través del diálogo entre generaciones. Dove i giovani parlano con i vecchi c'è futuro. Se non si dà questo dialogo fra vecchi e giovani, il futuro non si vede chiaro. L'alleanza dei vecchi e dei bambini salverà la famiglia umana. Francisco no tardó mucho en dar ejemplo con sus actos. Desiderano esprimerle. Come stai? Come ti chiami? Un niño subió al escenario para acercarse al Papa y saludar a la multitud. Ti piace stare qui? Accomodati lì. Nell'udienza parlavamo del dialogo fra vecchi e giovani. Questo è stato coraggioso questo, E rimane tranquillo, El niño se quedó al lado del Papa mientras bendecía a la multitud. Se marchó con una bendición especial para él solo. Amen. La reciente carta apostólica del Papa Desiderio Desideravi ha vuelto a poner de relieve la importancia de la liturgia en la Iglesia. Giovanni Zaccaria, profesor en la Pontificia Universidad de la Santa Croce, ve necesario redescubrir la esencia de las celebraciones. Hemos heredado un modo de celebrar que es un poco espectáculo. Los fieles cuando van a misa dicen que van a misa de don fulano o don mengano. En ocasiones vamos a misa, el pueblo de Dios va a misa, como vamos a un teatro, a un concierto, como asistimos a una conferencia. A juicio de Zaccaria es preciso explicar bien la liturgia para que los fieles sepan que no son meros espectadores. La primera necesidad es comprender la dimensión sacerdotal del bautizado, que todos los bautizados son sacerdotes, participan del sacerdocio a través del sacerdocio común de los fieles, participan del sacerdocio de Cristo. Por tanto, en esa celebración, ellos también son protagonistas. Hay elementos en las celebraciones que necesitan una mejor comprensión por parte de los fieles. Cuando te arrodillas es también un signo de la dimensión sacerdotal de todo lo que estás haciendo. Los gestos ya existen, pero necesitan ser entendidos, explicados mejor, porque si no se convierten en nuestra fiesta y la misa no es nuestra fiesta. De la última carta del Papa sobre la liturgia hay un detalle que este profesor italiano valora especialmente. Volver a apreciar el silencio es una de las tareas más urgentes de la Iglesia. Gracias al silencio, la liturgia adquiere esa dimensión vertical que corremos el riesgo de perder. El reto es que la riqueza litúrgica que el Papa plantea en su última carta llegue a todos los fieles. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos
por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Dicen que un día un ángel a una mujer visitó y trajo con él un mensaje de salvación.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo que el Señor hoy nos trae, lo que el Señor hoy nos regala a través de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 3, habíamos ya leído la curación que hacen Pedro y Juan a este paralítico de nacimiento. Y habíamos comenzado ya sobre el discurso. Este ya es el segundo discurso. El primero de los discursos de Pedro lo habíamos visto después de la venida del Espíritu Santo. Allí vas a cuera imbareteco anga, peñan de yarome erirei shuecuera, peiputu marangatu iñe ame cuera y corazón cuera veja cuera osendo quejillei, oñen botipaguri hicuay handigatu iba veo ya pues hicuay por miedo a los judíos, yo ijineguri. Pero peñan de yara o pocoriré lleva urire, porque es este el objetivo principal del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es la acción del Espíritu Santo la que está actuando. Es el obrar del Espíritu de Dios el que está actuando en la sociedad. A operar entonces un hombre uñandeje iñandeje bueno nave. Acuerdo güere coma veñan de yara pues tu marangatuje cobe pecuera. Oñe pues no vamos a rambido y cuacá entre lo veteave ana ave. Pejenduquena va epa peñan de yara. Oye, rureñan de jamba esa peñan de jay pues cuivana peñan de raspe peñan de recobe peñan de comunidad peñan de jay cojabe peñan de atihuazú upeisa manteñan de catuta hoy coñan de huila cristiano ya es el cristiano es el seguidor de Jesucristo, pero el que vive de acuerdo a estos mandamientos y a estas propuestas del Evangelio. Diga tu hijo de la ya de cristianos apenda ya y la misa ven de conversa y hoy da ya apoyo y lleva las prácticas de la vida cristiana, que es el accionar a favor de la comunidad que nos necesita. Es un camino pedagógico, queridos hermanos. Y esa alguien allí cualquier opea opea manteña de opea sata al elemento esencial que es el compromiso. El compromiso con los tres valores del Evangelio que encontramos en toda la teología de San Lucas, y aquí una partecita que se nos va mostrando que sería justamente el aspecto de la diaconía, porque a veces acuerdo ñemoí peñan de yara popes ahí bueno ñan de yara va eva la orero ya poana. Y ahí está la diaconía. Diaconía quiere decir servicio en griego. El diácono es el que tiene que servir. Todos como cristianos somos diáconos, es decir, estamos en el servicio, porque lo primero es reconocer, saber, como dice la palabra de Dios, profesar con los labios, con la mente, con el corazón de que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios que nos salva. Peñan de Pisenoa, pemos azañan de Peipos, peñan de PA, pemba de Posipo, y allá, opea inala, ñan de Yara, oñe eñan de, y eso es el querigma. Opea con la palabra jazigeina, pero es una palabra griega. Querigma significa el anuncio. Oye, eñan de, allebañan de, upebe yesa pe añas enduja ya upeara pe cueri se hace querigma, querigmático. Todo lo que es querigma es anuncio de que Jesús es nuestro Salvador. Pero no basta solamente con los labios, como dicen y antes Señor, 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 la JP Duaga lleva, sino que el que cumple la voluntad de Dios, y cumplir la voluntad de Dios significa el accionar. Hechos de los Apóstoles. Ya esa angua, ya endujangua, aupeisa ñandeña ñemombarete mija ya es acuerdo ya por hahuella, orero ya posea ve. Ves acuerdo esa calle ñandemba, eva acuerdo ya por o recorriré y que veñan de yara pe tu marangatuje coe becuera, aupeisa ve ñandeña mañana enduja aupeilla ya por ve. Y así escuchamos, ¿verdad?, esta partecita que viene, que es la segunda parte, que es el catejeo. Otra palabra griega bastante complicadita, algunas veces no entendí guasú, pero catejeo quiere decir catequesis. Catequesis quiere decir formación. Formación quiere decir ume e ikuamba en papeñan de yara o yerurende, tera baisha papeñan de yara e iñande, baisha pa ya pona peñan de la peña, ya pues cuijanguaisa, ya pues hanguaisa, ya habe cueri. La formación, queridos hermanos, la formación es esencial y fundamental. La vida de la catequesis es esencial en la vida del cristiano. Es decir, que nosotros tenemos que conocer, tenemos que saber.
Si nosotros no sabemos, nosotros no podemos seguir, no podemos ir detrás de nada. Upeago se mandó a veces cuña cara ella lleva yuguala y microondas nada lleva y moderno formal y pone ahí terei. Estaba otro año bebe la prospecto lleva este librito y bebe o explicando. Pero pe cuña cara ahí pea no lee cuay lastimosamente. Pero y ponala ahí la o yuguaco allá la microondas. Bueno, entonces bebé lo mañana hoy en día al leerse en vez de que tuve si no entendés guasu y ahí pero lo leer ojo sea tal botoncito apriete, tal botoncito haga esto, haga aquello. Ahora pillar ojo. Pero se dan cuenta, queridos hermanos, vos podés tener una riqueza tan linda, tan maravillosa, ¿verdad? Una gran modernidad que te ofrece el Señor, ¿verdad? Pero donde le cuáis no le entendéis, entonces diga tú le haré puro. Diga tú iré puro. Porque en de vaya por eso mismo, hablaré yo, puta, etcétera, otro nivel. A enseñan de ya a través de su palabra, o ya cañan de moho, la de yo puena, peñan de conocer, peñan de ni ame lleva, ya poponas alma, peñan de rape. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí.
Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de San Lucas, Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 3 del versículo 11 en adelante, el segundo discurso de Pedro. El pueblo, lleno de asombro, corrió hacia Pedro y Juan, que estaban en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón significa la sabiduría. Pedro y Juan que se encuentran ahí significa esta nueva sabiduría, la nueva propuesta. Va epa peñan de yara y cuañan de jamba epa peñan de yara o eruba e cueñan de epe ita irarubive, que es Jesucristo que muere en la cruz, pasión, muerte y resurrección. Acoan ella baite peñan de corazón peñan de ñame. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, ñemontilla be Pedro, mabioye, baigola me peñea. Israelitas, ¿de qué ustedes se asombran? ¿De qué ustedes se asombran? Baigopea, la beyupa, con la orera becueni. ¿Por qué ustedes nos miran así? Como si fuera por nuestro poder o por nuestra santidad que hemos hecho caminar a este hombre. Va epicopea. Ustedes piensan que somos nosotros. Nosotros somos igualitos que ustedes. Nosotros somos hombres de piel y hueso. Peisha aguanta ahí ni gore. Orendo ya puyube. Amalo ya puyube entonces. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús. Qué lindo y qué hermoso esto. Enseguida, queridos hermanos, Pedro y Juan, ¿verdad? Se conectan, entran en una conexión directa. ¿Con quién? Y con el Antiguo Testamento. Es decir, que todo lo que estuvimos haciendo en el Antiguo Testamento, todo lo que el pueblo de Israel fue haciendo en el Antiguo Testamento, todo lo que significa la historia de la salvación nos lleva aquí a la realización plena de lo que nosotros estábamos esperando. Pearego la ñandella es añambojera, cumplimiento, oñe cumplí. Peñan de yara je iba y cue peñan de yara y cuame eva y cue con angañan de yahuerecoa con anga y cojina lleva. Y utiliza luego la frase del Antiguo Testamento que es muy buena, que es esencial. El Dios de Abraham, el Dios de Abraham. Quiere decir que desde este momento, cuando ellos pronuncian esto, el Dios de Abraham, les llama, ¿verdad?, a todo judío. Y también nos llama a todos nosotros que hacemos historia de la salvación de entender. Jamás pico la Abraham. Ahí está. La incógnita. Quiere decir que nosotros tenemos que saber quién es Abraham. ¿Qué es lo que Abraham nos está diciendo? ¿Hacia dónde está apuntando, verdad? Abraham. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Los patriarcas, los tres, ¿verdad? Comienza por Abraham la promesa, deja tu tierra, vete a aquella que yo te mostraré. De ti haré una gran descendencia. De tu descendencia nacerá la monarquía, nacerán reyes, ¿verdad? O sea, son las tres promesas esenciales y fundamentales que encontramos en este caminar del pueblo de Dios. Luego con Isaac, el hijo de la sonrisa, el hijo de la carcajada, el hijo de la alegría.
como resultado, como consecuencia de una hospitalidad, de una generosidad, del premio de parte de Dios para una apertura del corazón, así como la que tiene Abraham, capítulo 18 del Génesis. Es decir, aquí con este discurso y con esta primera frase ya del versículo 13, el autor sagrado, Lucas, en este caso Hechos de los Apóstoles, ya nos está haciendo una síntesis y nos está diciendo que se ha cumplido todo lo que Dios había prometido. Vaigola pelle povete orejina y Pedro y Juan. Vae orebigo pearo ya por ahí, orendoro ya poyupe. Orero ñemoi peñan de yarapope. Queremos cumplir la voluntad de Dios, queremos entender lo que Dios nos quiere decir. Es una forma directa de evangelización. Pedro y Juan con esto le está diciendo, ¿verdad?, al pueblo. Ñahendú que peñan de yara ñe. Ñahendú que peñan de yara yerurea ñande. Ñahendú que peñan de yara koan ayepa moya peñan de pope. Na abe kwame eñande iñande. Y entonces comenzamos a mirar. Veamos entonces quién es Abraham para nosotros. ¿Cuál es el cumplimiento que tiene Abraham para con Dios? O mejor dicho, ¿cuál es el camino que va realizando Abraham para encontrarse verdaderamente con el Señor y poder responder a su propuesta? Porque ya de Yara como yo, ¿verdad?, con estas famosas 3 propuestas. El dejar la tierra y yo te daré una tierra que emana leche y miel. Amétande. Pero upearán de despojarse. Upeanar es llana, upear yuana, hare penar, voluntad de Dios. Tercero, entonces habla de Isaac. La misma cosa, ¿verdad? Cuando está hablando de Isaac, el hijo de la alegría, el hijo de la servicialidad, de la hospitalidad, capítulo 18 del Génesis, consecuencia de esto. ¿Cómo yo seré madre? ¿Verdad? Aquí Sarai. Pero luego justamente es la que engendra, y cuando viene después ya será Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de la bendición. Y luego ya viene Jacob. Y Jacob sabemos que el que luchó contra Dios, el que venció a Dios, así luego dice, ¿verdad?, la lucha con el ángel. Jacob, que ahora es Israel, el Señor que le cambia su nombre, así como le había cambiado también a Abraham. ¿Se acuerdan que él al comienzo, capítulo 12, se llama Abram? Capítulo 17, versículo 6, desde ahora te llamarás, ¿verdad?, Abraham. Capítulo 17, el 5 y el 6, sobre todo porque desde ahí, de esta descendencia nacerán también reyes. Y luego el Dios de nuestros padres glorificó a su servidor Jesús. Glorificó quiere decir que aquí se ha realizado y se ha planificado nada más y nada menos que la historia de la salvación. Esto quiere decir que aquí hubo encarnación. Nada bien. Peñan de Yara o hoy que veñan de Pupe, hoy que veñan de Putepe, y nos muestra ahora este camino de salvación. Yo estoy aquí en medio de ustedes. Yo les traigo la redención, yo les traigo la salvación. Y lastimosamente es un Jesús a quien ustedes se entregaron renegando de él delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Queridos amigos, aquí también encontramos toda una historia nuestra. Esta es la historia de la salvación, y la historia de la salvación siempre es una historia de triunfos, de alegría, pero también es una historia de fracasos. Y algunas veces nos hundimos en el lodo. Es ahí donde aparece nuestro Adamá, nuestra limitación, nuestra poquedad, nuestro polvo, ¿verdad? Es ahí donde aparece, queridos hermanos, Ayeye Yaguaye. Este Jesús, ¿verdad?, a quien ustedes entregaron, nos hace recordar en esta historia, Pedro, que somos nosotros los responsables entonces de hacer presente al Cristo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra patria. Ustedes le entregaron, vengo la peyuca, vengo la perrenegada de él ante Pilato. Ustedes
se insiste mucho y se subraya mucho con Lucas en el Hechos de los Apóstoles, porque Hechos de los Apóstoles siempre va a insistir sobre la comunidad. En la comunidad, el reino de Dios lo tenemos que construir nosotros, y por eso nos está diciendo, son ustedes. Ustedes son los responsables y ustedes le entregan a Jesús. Ustedes son los que reniegan de Él delante de Pilato. No pensemos más y no tiremos toda la carga sobre otros, sino que miremos y entendamos que los responsables en este camino de vida somos nosotros, queridos hermanos. Y cuando nosotros entendemos que somos los que apuntan, ¿verdad?, a la vida de Dios, apuntan a esa vida certera que el Señor nos regala, ciertamente que vamos a hacer camino también de triunfo. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Este día ñande mamandu, Santa Mónica, la mamá de Agustín, esta grande, esta santa que lloró tanto por su hijo, y que tu hanguay ya lleva la convertimí San Agustín. Hoy soy uno de los santos
más grandes de la iglesia que nosotros tenemos San Agustín. Pero detrás de cada gran santo, siempre dice el refrán, hay una gran mujer. Ana Abela y Siboya lleva. Y aquí también tenemos un ejemplo. Santa Mónica, cuánto tiempo llorando por su hijo Agustín, pero consiguió. Y consiguió que su hijo sea santo y uno de los santos más grandes de la iglesia. Queridos hermanos, miren quiénes han sido llamados entre ustedes. No hay muchos sabios humanamente hablando, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Por el contrario, Dios ha elegido los locos del mundo para humillar a los sabios. Dios ha elegido a los débiles del mundo para humillar a los fuertes. Queridos hermanos, esta es la vida cristiana. Humildad, sencillez, yayesa, pea, yayesa, cua, que en la sencillez Dios nos está llamando a ser santos en las cosas de todos los días. Anilaña, cosas extraordinarias. Esta oña de Huitebe lleva lo hipotala, milagro especial. Hoy colas ecoebela o cambia hanwa, lo ñe convertí hanwa. Oya po hanwa lleva betinita pepona. Naña y cotemei umía e iñan de yara e iñan de obea San Pablo Rubide. Sino que Dios dice, llamó a los sencillos, dice, para humillar justamente a los sabios, para humillar a aquellos que se creen. No, queridos hermanos, la vida cristiana es sencillez, es humildad. Antero hago ya lleva la yaguataponano y nada ya poponado las cosas. La añan de mondano, enseguida ya la añan mondajaina. La añan de yapuno, enseguida ya la añan de yapujaina. Nosotros mismos, desde nuestra conciencia. Y eso significa sencillez. No hace falta grandes cosas para darnos cuenta, ¿verdad?, del bien que tenemos que hacer, del compromiso que tenemos que asumir. De Yara, pidamos esta gracia y seguir y ser santos como Santa Mónica, que santificó a su propio hijo San Agustín en la sencillez. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad,
nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Pertenece a la teología de San Lucas, pertenece al tercer momento, como Lucas divide su teología, el tiempo de Dios Padre, Antiguo Testamento, el tiempo de Dios Hijo, Jesucristo, su vida, sus obras, el Evangelio de Lucas, y luego el tiempo de la iglesia, es decir, el tiempo de la comunidad, la fuerza del Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Nosotros estábamos reflexionando desde el versículo 17. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes. Ustedes lo obraron por ignorancia. Hemos dicho ya anteriormente, ¿verdad? Lo que significa la ignorancia, significa el no conocer, significa el no entrar en esa catequesis, significa el no tener esa experiencia profunda con el Señor. Significa entonces seguir más bien los pasos de una religión que llamamos nosotros dentro de una antropología teológica, si queremos llamarlo así, o una antropología de la religión también podemos llamarlo. Hay materias, estudios, estos son interesantísimos, hay que leer, hay que estudiar, hay que conocer la antropología teológica o la antropología filosófica o la antropología de las religiones también. Es interesantísimo, ¿verdad? Esta trascendencia hacia el Dios, la búsqueda del hombre, pero siempre de un aspecto de la razón, de la filosofía normalmente. Aquí nosotros, sin embargo, estamos encontrando por revelación desde el aspecto de la fe y decimos, ustedes verdaderamente obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes. Actuar por ignorancia quiere decir que nos dejamos llevar simplemente por elementos secundarios, no elementales y fundamentales en la vida religiosa de todo hombre. Ve ahí na famoso la gente dice Mopinimbao, poco y no sé qué cosa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estas son formas de presentar de lo que se llama en la filosofía, la religión, incluso en la antropología religiosa, esto se llama la religión baja. La religión baja siempre está apuntando más a los elementos de la sensibilidad, de lo sensible. Y entonces, como no entra el nous quiere decir tu capacidad de reflexión y de entender la lógica de la vida. Entender la lógica, porque
En realidad, la creación, si ustedes miran bien, queridos hermanos, miren nomás, o un gran reloj, para no decir que la creación es tan chiquitita, ¿verdad? Sino que digamos que es un gran reloj. Ese reloj de la creación, de la precisión que Dios nos da, ¿verdad? Esa precisión tremenda, ¿verdad? En todos los fenómenos de la naturaleza. Y por consecuencia siempre, si por ahí nosotros le sacamos a la misma naturaleza de su precisión lógica, recordemos, queridos hermanos, que de una o de otra manera la naturaleza irá reponiéndose con sus cambios, ¿verdad? Como nosotros estamos haciendo incluso ahora mismo con la cuestión del sobrecalentamiento, todas estas cosas, tala de árboles, o sea, acupalañan de pealácula y ruina lleva famoso, ¿verdad? Pero la naturaleza reacciona de otra manera, ¿entienden? O sea, es la lógica, es consecuencial, es consecuencial, así como suena, queridos hermanos. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos y para eso tenemos que usar la cabecita, porque en la medida en que nosotros vamos creando elementos que después tienen consecuencias sobre la naturaleza, sobre la vida, así también en nuestra propia vida espiritual, en nuestra propia vida de cristianos. Nuestra vida ya desde la naturaleza es una naturaleza que responde a las consecuencias. No sé, si me corté aquí con el cuchillo, bueno, la naturaleza va a reaccionar. Juguita, que esto, aquello, pero siempre va a continuar con todo su proceso. Después se seca esa sangre, pire, ¿verdad? Comienza. Y así sucesivamente. Después puede ser que como consecuencia quede una cicatriz. Todo lo que es de acuerdo a la naturaleza que responde. ¿Verdad? Y esto es lo que el autor sagrado quiere que nosotros comprendamos. Lucas nos está enseñando y nos está diciendo, atención, por haber creído en su nombre, ese mismo nombre, es el que nos devuelve, ¿verdad? Toda nuestra propia dignidad. Ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Esta fe que proviene de él es la que lo ha curado completamente, como ustedes pueden comprobar. Ustedes pueden comprobar. Ve y que tú ves ya ver. Quiere decir que entonces nosotros, queridos hermanos, podemos ver bien, podemos entender bien, podemos saber lo que el Señor nos está ofreciendo y cómo nosotros respondemos a esa oferta de Dios. O también cómo nosotros actuamos de acuerdo, si vamos a entrar del sentido negativo que le llamamos pecado, porque somos conscientes, porque ya hay que esto puede perjudicar y perjudica a nuestra comunidad. Lo mismo gente ya a lo pensamos la ñande gente la ya pono lleva ñande gente lleva la ñepunuja ya po ya güero guatapecha. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que va a llegar un momento en el cual la misma naturaleza reacciona, ¿verdad? Y estas son las consecuencias del pecado. Son lo que después le llamamos los problemas sociales. Esas son consecuencias de nuestros egoísmos. Tenemos que ser curados, como este paralítico fue curado por Pedro y Juan. Volvemos la próxima, queridos amigos. Vamos a seguir esta reflexión maravillosa que Lucas nos presenta en los Hechos de los Apóstoles. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en de Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.